Ahora estoy colaborando mucho con no personas y de repente no hablé con nadie hoy. Pero en mi cabeza como hablé como 45 conversaciones. ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza respecto a ese futuro? Yo creo que mucha gente quiere el power de tecnología, quieren seguir siendo, por lo menos en cuanto a las relaciones humanas, ser los actores, no los followers, lo que le dice la AI. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente en la expansión de Mural hacia Estados Unidos? Yo creo que por ahí tenemos que me haber mudado y después tratar de haber postergado un poquito de levantar la plata. ¿Qué perspectivas o reflexiones te ha haber pasado por eso? No le rompan las pelotas al fundador, mucho, o ayuden a protegerlo, porque en definitiva se va el CEO y cambia las cosas. ¿Qué te gustaría que más emprendedores entiendan acerca de levantar capital? Y en San Francisco era, viste, si no estás creciendo 3X, 3X, 2X, 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 éramos unos chotos. ¿Qué aprendiste sobre construir una empresa que solo se puede aprender con 9 años de paciencia? Cuando tenés claro el milestone siguiente y si realmente necesitas plata, porque a veces necesitas ventas, o a veces necesitas un partner, o a veces necesitas una persona en el equipo que por ahí no necesitas levantar toda esta guita para conseguirlo. Mi invitado de hoy es Mariano Batán, cofundador de Mural, la plataforma colaborativa usada por empresas Fortune 100 como IBM y Microsoft, y que factura más de $200 millones al año. Hoy Mariano está construyendo Planta, una red que usa agentes de IA para conectar a las personas correctas en el momento correcto. Hoy hablamos de cómo construir productos y empresas en una era donde pasamos más tiempo hablando con agentes que con personas. Mariano, algo curioso que encontraba mientras veía tu historia es que hay como un hilo conductor en torno a la conexión humana. Por un lado, Mural era una plataforma de colaboración a distancia. Hoy estás trabajando en Planta, que conecta gente en persona. Entonces son dos productos diferentes, pero tienen ese tema de fondo en común. Y luego, algo curioso fue que una de las historias que cuentas en otras entrevistas es que cuando tenías 12 años, recuerdas muy vivamente cómo te conectaste a través de la red interna de IBM con un amigo desde Estados Unidos a Argentina, creo que fue. Cuéntanos un poco más de tu historia y qué hay en tu infancia, en cómo creciste, que explica esta pasión u obsesión con conectar personas. Esa conectividad entre mi amigo y yo a través de la red de IBM en el 92 fue muy divertido y fue parte también de todo el proceso de jugar juegos con él. Es uno de los que empecé una primera empresa que él en verdad sigue haciéndola. Y eso como, nada, inspirador en cuanto a, bueno, yo estaba viendo en Estados Unidos, también fue como muy interesante a los 12 años conectar y reconectar con gente, ¿no? O sea, yo tuve que vivir de chiquito la experiencia de llegar como una persona nueva a un colegio y aprender de la cultura americana en un año. Fue un año nada más que vivimos en Estados Unidos, pero fue súper enriquecedor porque me aprendí la cultura americana. Pero volviendo a tu tema, lo otro era más wow, o sea, como qué cool, o sea, no necesariamente a los 12 pensaba en conectar, pero justamente cuando me lo hiciste preguntar, también yo estaba ya sintiendo el pain point, si querés, Claro. que siento hoy en día cada vez que voy a un nuevo evento con nueva gente. Y también la otra parte que estamos tratando de resolver con Planta, que es la parte de decir, de conectar con gente que querés o con gente que necesitas trabajar, donde sea que estés, para darte la libertad de poder estar en cualquier lugar del mundo, pero hacer cosas divertidas, interesantes, de impacto con la gente con la cual conectás. Conectás en sentido químico, humano, o subjetivo, ¿no? La realidad es que si querés, mi miro profesional, por decirlo de una manera, siempre relacionado con tecnología. Al principio juegos igual, ¿no? O sea, los juegos igual, el juego más grande que hicimos, de más impacto. Era social. Claro, es un juego de fútbol colaborativo, ¿no? O sea, en el cual no era un juego súper espectacular, en los cuales aprendí un montón, digamos, de observar a las personas, ¿no? O sea, yo también o sea, tuve que mudarme de Argentina de vuelta para Estados Unidos, en este caso en San Francisco, estuve unos 8 años, Bay Area. Y nada, digamos, fue mucho, digamos, de que teníamos un insight para nosotros, pues observar. Creo que viene por ese lado, observar y reflexionar, ¿no? O sea, yo también, nuevamente expatriado, nuevamente conectando en distintas redes,
nuevamente colaborando con mi equipo remoto. Es el primer insight y después yendo a la vida real, por decir de una manera, a ver otra gente en esas mismas situaciones. Pero sí, o sea, la verdad que, digamos, que lo que nos hace, reflexionando mucho en la época de Mural, o sea, la imaginación y poder hablar en futuro y pasado es una de las características del Homo sapiens que nos hizo poder comunicar, digamos, no solamente, hey, viene el tigre, como otros animales, sino como, bueno, hacer conceptos más abstractos y más de ideas que podemos construir juntos. Y por el deseo también, ¿no? Es más divertida muchas cosas en la vida cuando lo haces con otros. Me estabas contando cómo hiciste como un cuento con inteligencia artificial, con tu voz, ¿no? Adaptada para tus chicos, para tus hijos. Y ahorita hablabas de que las características del Homo sapiens son la imaginación, son la comunicación. ¿Qué piensas hoy, ¿no? Cuando ves lo que está pasando en inteligencia artificial, en herramientas como Eleven Labs, donde ahora la voz humana se puede recrear, ¿no? Con AI, y lo mismo las imágenes, y a la vez tienes hijos, hoy piensas en el futuro que ellos van a enfrentar. ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza respecto a ese futuro? Sí, esta es una cosa que cada vez el futuro es cada vez más presente, ¿no? O sea, las cosas que se pueden hacer hoy. Porque eso, digamos, yo creo que lo han hecho un montón de personas, ya no es una idea novedosa. El tema era más por el lado de que sí, se puede hacer ya. Digamos, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera, en verdad, si se pone un poquito de dedicación a hacer ese tipo de cosas. Y más el punto que hablábamos antes era que los chicos también tienen que, digamos, vivir que esta realidad es así, ¿no? O sea, las cosas que escuchen en la tele o donde sea no van a ser más necesariamente hechas por mí, por más que suenen. Entonces, el proceso era eso, o sea, como los quería llevar a acompañar en ese proceso, digamos, de creación, ¿no? O sea, también una cosa que escuchaba o pensaba cuando decías sobre el humano y la imaginación. Hay una profesora en Stanford que se llama Tina Seelig que escribió una serie de libros, pero uno habla, digamos, del círculo del entrepreneurship, ¿no? Que empieza con la imaginación, pero después viene la creatividad. O sea, si está en tu cabeza no sirve para nada. La creatividad puede ser, digamos, que creas un objeto, una solución, pero no lo usa nadie. Entonces ahí sí, el tercer paso es la innovación, ¿no? La innovación es cuando resolves un problema, cuando tenés usuarios, cuando la gente, digamos, usa tu creación, pero no necesariamente en escala grande. Y pues el entrepreneurship es escala grande. Volví si querés a trabajar, a emprender, porque justamente estoy instalando, por ejemplo, OpenCloud con mi hijo. O sea, es como también parte de cosas que hacer ahora con tu familia, ¿no? Y que también hay egos, después avanzar en robotics y demás cosas. Es como mi mini equipito divertido para probar cosas en la casa. tu mini startup en casa. Sí, y bueno, y en verdad la otra cosa que estaba pensando cuando me preguntabas es que ahora estoy colaborando mucho con no personas. Exacto. A veces sé que vos también te instalaste un OpenCloud, estás tratando de lidiar con eso, y de repente, viste, me encuentro con digo, puta, no hablé con nadie hoy. Pero en mi cabeza como hablé como 45 conversaciones, ¿no? Sí. Y nada, un poquito vamos a ver cómo nos cambia la cabeza en ese sentido, ¿no? O sea, que pasamos mucho rato, yo por lo menos paso mucho rato. Y creo que la rato. relación con la IA puede ser una relación además muy adictiva. Sí, bueno, la relación es interesante porque hay un lindo debate a veces y demás. Es más, o sea, estoy viendo cómo hacer para que sean muchos humanos y muchos AIs colaborando. Es una adicción por la dopamina, claramente, ¿no? Una cosa que yo en toda mi vida profesional quizás concebía ideas, trataba de ir a convencer a la gente, observar a la gente, como te decía antes, y tenía un point of view specs quizás, y colaboraba con mis cofundadores y equipo para bueno, sintetizarlas y llevarlas a la realidad, ¿no? Ahora es como que... Oye, ese ciclo es muy rápido. Rapidísimo pasa, y entonces, puta, buenísimo. Pero después salta otro, sigue su puta, no, pero no esto. No. Entonces es interesante cómo sí, el proceso es más de edición ahora, más que que bloque sea de creación. Yo creo que igual estoy gastando un montón de ciclos ineficientes, ¿no? Pero también esto de estar pensando en 4 cosas a la vez, relacionadas, pero por distintos ángulos, dije, puta, o sea, como le encontré una vuelta de tuerca, algo que no tenía nada que ver,
estaba acá, digamos, en una de las terminales, porque estaba trabajando en esta otra idea, no sé, por ejemplo, presentaron un website. Entonces, cuando estaba pensando en product marketing, dije, no, claro, es así, este sistema de no sé qué cosa. Y el otro día escuchaba un podcast de Elon Musk, que él, al ser tan, o sea, o ellos, quien sea conquistador con él, metiéndose tan en profundidad con, no sé, motores, electricidad, manufacturing, después fueron a SpaceX y tenían esos capabilities y podían ver la industria de space totalmente distinta. O sea, mira, puta, ¿por qué no reusamos los componentes? ¿Por qué no sé qué? Entonces, después de ir deep en space y propulsión, lo que fuera, fue a otra cosa y usaba como el know-how de esa industria mucho más profundo, obviamente, de lo que estoy haciendo yo, para otra industria, digamos, y traía todas esas cosas. Entonces, como que lo hacía, o sea, ser especialista y después rookie. Como yo lo interpreto es, dado que inteligencia artificial puede hacer tanto el trabajo por ti o acelera tanto de la creación, ¿no?, por ti, sea del diseño, del arte, del código, tu mente pasa mucho más tiempo en esa fase que tú dices, ¿no? Entre voy para este camino, voy por ese otro camino, más en la fase de imaginación, ¿no? Sí, o viendo los resultados de las iteraciones, ¿no? O sea, antes por ahí era mucho tiempo o esperando o construyendo la maqueta, por decirlo de una manera, y después miraba lo que dices, no, hice mal, o lo que fuera. Entonces volver de vuelta. Entonces mucho tiempo de prototipado, haciendo el prototipo, que también tiene sus beneficios, ¿no? Digamos, estar con las manos en el código, o las manos en el modelo, o las manos en la maqueta. Pero creo que los beneficios de eso son decrecientes. ¿Viste? La quinta vez que hace la maqueta querés matar a alguien. Imagino, ahí hice una en serio. En cambio, si lo imprimís 3D, ¿viste? Ya está. Y digamos, lo más interesante ahí es justamente, o sea, pensarlo a nivel de innovación. No, si no, bueno, es una creación, es arte, está todo bien. Pero después te dices, puta, alguien lo tiene que usar esto, alguien le tiene que servir, ¿no? Entonces, hasta que no llega a ese punto, como que no tenés realmente, digamos, la validación de que lo que hiciste es lo correcto. Hablemos un poquito de Mural, porque creo que al menos yo llego al mundo de startups y venture capital cuando Mural empezaba a despegar en 2019. Entonces uno ve la historia de Mural desde afuera, como yo, alguien recién llegado a este ecosistema, a este mercado, y luego ve 2019, 2020, 2021 y dice, wow, esto es un cohete, ¿no? Pero la realidad es que antes de eso hubo 9 años donde la curva no iba todo hacia arriba, como sería muy fácil de pensar si es que uno lo ve desde afuera, ¿no? Y sé que hubo muchos años donde la empresa no moría, pero tampoco estaba despegando, ¿no? ¿Qué aprendiste sobre construir una empresa que solo se puede aprender con tanta paciencia o 9 años de paciencia? Como te decía, después de la universidad empezamos una empresa que no fue tan bien, pero sigue. O no fue también por ahí en mis estándares. Después hicimos la de juegos, ¿no? Three Melons, que aprendimos un montón. No existía la industria de videojuegos, no sabíamos hacer juegos y hicimos una empresa que hizo juegos para millones de personas. Nos compró Playdom y después Disney. Un montón de aprendizajes en eso, pero digamos, en definitiva, en la trayectoria y el aprendizaje relevante, digamos, nos dimos cuenta ahí, por ejemplo, en Three Melons, que podemos mejorar, ¿no? O sea, que no es que nuestro pasado nos define, como un one hit wonder, digamos, que podemos iterar y mejorar, y que por ahí la carrera nos quedó corta, porque estábamos cansados y decidimos vender la empresa. A veces siempre pensaba, no, podríamos haber sido. Yo no creo, yo creo que estuvo bien, pero nada, o sea, la cuestión de perseverancia, resiliencia y demás es como que venía ya desde antes. Y cuando empezamos Mural, justamente, o sea, medio como veníamos por ahí un poco agrandados, no digamos bueno, veníamos bien, y después, justamente, o sea, teníamos un concepto interesante, pero digamos, no teníamos tanto mercado, y si querés, ese es el principal hilo desconductor de mi carrera, que estamos haciendo videojuegos en Facebook, y empezamos a hacer software, que en verdad también haciendo software para Enterprise, ¿no? Así que no es que sabíamos vender Enterprise, lo tuvimos que aprender todo en ese momento. Pero sí te da razón, digamos, que
teníamos grandes aspiraciones, pero la realidad es que no funcionó tan bien. Era un buen negocio, facturaba, pero no era un negocio, digamos, rocket ship, venture capital, Silicon Valley, unicornio y todas las cosas de la prensa simpáticas. Pero sí, si querés, nos metemos en detalle, pero fue un camino duro, digamos, también, como decía, de expatriado. Expatriado, no, auto-expatriado. Lo decidimos, hicimos la decisión de mudarnos con mi familia. Pero no, sí, no fue fácil. ¿Qué te da, a lo mejor, esa paciencia de haber construido 9 años, ¿no? Antes del gran éxito de Mural, que a lo mejor te llevas hoy construyendo Planta? ¿Qué perspectivas o reflexiones te da haber pasado por eso? Long story short, digamos, fundamos Mural en el 2012 más o menos. Hubo un montón de inversores seed, algunos institucionales, otros individuales. Hicimos una serie de pequeños seed rounds de distintos colores. Yo en 2013 me mudo a Estados Unidos con mi familia, hijo de 1 año, Benja. Y después, en 2017, digamos, la empresa de vuelta va creciendo, pero tiene un agujero de caja importante. Y los inversores, los grandes, las instituciones, por una cosa u otra, digamos, ya están done con esto. Digamos, Simple Capital estaba yendo de Latinoamérica, Alta Ventures estaba cambiando prioridades. Entonces, bueno, o sea, como que no hay más plata. Exacto. Que como en Argentina, digamos, Milei. Entonces, la primera cosa que no se puede repetir, si querés, es que teníamos plata individualmente como fundadores, ¿no? O sea, habíamos vendido ya 3 Melons, quemando un montón de mis ahorros, pero teníamos todavía algo de plata como para hacer double down. Digamos, pongámoslo a nosotros, ¿no? Y sigamos en una empresa que por ahí no es un super éxito, pero es it provides, entonces podemos seguir yendo. Okay. Entonces, esa es como la primera cosa, que es medio como, si querés, table stakes. Sin eso, como que ¿viste? Estábamos en una posición de privilegio, ¿no? No es que todo el mundo decía, ¿cómo lo hicieron ellos? ¿Lo pueden copiar? Y no, porque tenían el éxito atrás que les permitía. Para millones de dólares o deuda o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso primero. Pero después, obviamente, o sea, quemamos las barcas y nos ponemos en esto, porque tiene que haber algo al final del camino, aunque sea tiene que seguir sostenido. Y la realidad ahí era varias cosas. Una es que teníamos clientes que nos pedían cosas y lo usaban el producto. Pero bueno, yo qué sé, de última, aguantamos y nada, como te decía, o sea, tenemos un business que genera algo de caja y con eso vivimos. Yeah. Segundo tema es que teníamos un montón de cosas que todavía queríamos hacer. O sea, no habíamos, o sea, habíamos hecho todo lo que habíamos hecho con muy poco capital en términos generales. Por lo menos en esa época no había todas las herramientas de hoy para construir software. Necesitabas equipos grandes de ingeniería. Claro, pero habíamos hecho con X millones de dólares, 2 o 3 X millones de dólares de recurring revenue. Entonces, como que estaba ok eso. Y después estábamos pasándola bien, minus todos los problemas, si querés, de caja y económicos en cuanto a cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, ¿viste? La conclusión fue, bueno, hay que seguir. Y después, justamente, ¿cómo seguimos? Ahí, digamos, agradecido a la distinta gente que nos ayudó a conseguir, porque la verdad que no es común que te recapitalice la compañía, los fundadores, cuando se está fundiendo la compañía, y digamos, una serie de cosas. Bueno, lo hicimos, sobrevivimos. De vuelta, y yo todo esto en contexto, tenía mi segunda hija en San Francisco, expatriados. 2016. Caro, harto gasto. Muy caro. Y no, San Francisco en Hillsborough. Colegio yo empezaba, pero bueno, colegio público, así que pero bueno, venía con los impuestos. Así que la realidad es que fueron 2 años difíciles. Pato también, como te decía, un problema personal, que está todo bien por suerte ahora. Entonces nada, pero lo superamos y nada, contentos, de vuelta, tomamos deuda, después la pagamos la deuda de vuelta. Hicimos un poco de equity, un poco de deuda y sobrevivimos.
¿Cómo, ¿no? cómo fue esa conversación entre tú, Pato, me imagino no sé, tu esposa? ¿Era obvia? Porque es un poco como dices, ¿no? Apostar la casa, No, básicamente. no fue obvia, porque también la conversación había que tenerla con todos los inversores, la tuvimos que tener con los empleados, o sea, medio como que todos empezamos de cero de alguna forma. Fue esas conversaciones que, aunque el otro día justamente tuve una charla con otro emprendedor que está en una situación similar, y no son fáciles, pero son necesarias, ¿no? Digamos, esos son los momentos en los cuales, digamos, se ponen las cuestiones sobre la mesa. Ujú. Entonces, pero bueno, o sea, con el día de lunes, ok, ¿no? Pero sí, o sea, son las cosas Ni en tu mayor sueño te no, ibas a no, imaginar no que le iba a vi- venir la no, pandemia. ¿No? Y que no el trabajo sabíamos que venía remoto, la ¿no? pandemia, O ¿no? sea, Sí, sí, como decía, sí sabíamos que había clientes que lo usaban, pero digamos, lo que decían los inversores, porque también fui a buscar inversores nuevos, ¿no? claro. Obviamente. Y en San Francisco era, viste, si no estás creciendo 3X, 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 2X, 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 viste, Bessemer inventó Sí. esa métrica que en verdad inventó la métrica mirando a los, viste, survivorship bias, si querés, ¿no? O sea, Claro. los de 100 millones, ¿cómo llegaron? Bueno, así, si no seas así, sos un choto. Ujú. Un choto sos muy malo Sí, en, sí, en sí, malo. Argentina. Entonces, éramos unos chotos. O sea, estábamos creciendo al 50% sobre año y decir, puta. Pero lo habíamos hecho con muy poquita plata. Entonces, eso se habían olvidado, no se habían olvidado, pero Claro. el Grit Framework creo que se llamaba. Ujú. Entonces, como que íbamos ahí y decían, no, pero viste, no hay mercado porque no tienen tanto pool, ¿no? Claro. Y en verdad, sí, digamos, nosotros, el segmento de otro mercado era la gente que creía en trabajar de esta forma visual, ya sea por Agile, Design Thinking o estrategia o ¿viste? Co-creación con clientes, que sigue siendo lo que se usa en Mural. Y que además entiendan que se puede hacer no en persona, digamos, remoto. Que en Y era persona una... mucho mejor, obviamente, si está bien hecho. No necesariamente porque estás en persona lo vas a hacer bien, es otro Ujú. tema. Pero de momento no, esto viajamos todos los años al offsite, hacemos la estrategia, chao. O vamos al cliente o vienen a nuestro Innovation Center, pero de ahí a que se podía hacer de forma distribuida y más fluida y demás, no, necesitamos workshop de 10 horas por día, 3 días. Decía, pero ¿cómo hacen 10 horas para estar prestando atención? Y lo que pasa es que tenemos que aprovechar todas las horas que la gente está junta. Pero bueno, sobrevivimos y después sí, o sea, en el 2019, antes de la pandemia igual, ya empezamos a tener unos clientes más que IBM era nuestro cliente muy, muy grande cuando pasó todo esto en 2017. Y todos tenían miedo que concentración de revenue y que IBM, en verdad, justamente el problema que teníamos es que no había renovado el contrato todavía. Mm, Entonces, eso también, y eso no era menor. Eso sí claro. eso era un riesgo terrible. Pero bueno, pasaron las cosas que tenían que pasar, hicimos los esfuerzos que había que hacer Y y llegaron sobrevivimos. preparados a cuando la ola salió. Estábamos preparados, obviamente estábamos no 10 años, pero un montón de años preparados. No estábamos preparados para la pandemia, obviamente. O sea, nos preparamos, esos meses fueron durísimos también, en otro sentido. Ujú. Pero bueno, ayudamos a un montón de personas a seguir operando, que fue súper gratificante, pues, de una manera, en el contexto global que teníamos. Algo curioso de tu historia es que has vivido los dos caminos. O sea, Mural arranca con Venture Capital, luego recompras, ¿no? Tus inversores iniciales, luego vuelves a levantar capital y ahora con Bocho estás empezando de cero y me imagino, mi impresión es con tu propio capital. Después de vivir ambos caminos múltiples veces, ¿qué te gustaría que más emprendedores entiendan acerca de levantar capital, de traer inversores a la mesa? Muchas cosas que hicimos, a veces las hicimos por necesidad y a veces las hicimos porque it's what people do. Cuando empezamos Mural, por ejemplo, si yo hubiese empezado por ahí de vuelta, y el advice que le doy a mucha gente es, hubiese tratado de ir a prevender este concepto a un montón de empresas, porque era B2B. Nos costó un poquito al principio, también era medio B2C, estaba Pinterest y se nos ocurrieron unas ideas. Pero si es B2B, tiene que ver alguien que tiene el problema, y si tiene el problema y es urgente y es grande, debería pagar para resolver el problema. Entonces, si sos la persona correcta, si tienes reputación, deberías convencer a alguien que te pague unos mangos, lo que sean, para resolver ese problema que está dimensionado. Entonces, primera cosa. La realidad es que siempre lo que le digo a todo el mundo es hay que ponerse en una posición de privilegio antes de hacer
apertura de capital. Porque, o sea, si bien levantamos capital en 2019 de vuelta, bueno, en 2012, por ejemplo, empezó en 2012, la verdad es que yo fui a ver un montón de fondos americanos, pero yo vivía en Argentina en esa época, no teníamos producto y no teníamos mercado y estábamos viendo qué hacíamos. Entonces, como que pre-seed y no estando en San Francisco era como que no way. Entonces, los dos fondos, la gente que levantó plata fue gente que tenía un bridge con Latinoamérica. Y eso en verdad no estuvo tan bien porque yo tendría que haberme mudado primero y después levantar fondos allá porque yo sabía que en un momento me iba a mudar. Pero bueno, hay una especie de chicken and egg que estuvo mal. Y después en el 2019 tuvimos un term sheet. ¿No? Que era... ¿Por qué pasa? Radiant Capital, Weston, que sigue en el board y además es amigo, empezó un fondo en el 2019-18 para fondear empresas en lugares remotos, digamos, en Kentucky o lo que fuera, y también que estuviesen subinvertidas, por decirlo de una manera, que con poco hicieron mucho, y que justamente que Silicon Valley o New York estaban ignorando porque no crecían lo suficiente. Y que ellos creían que podían hacer ciertas cosas para conseguir un 3 a 5X en 3 a 5 años. Ese es el modelo de su tesis encajaba perfecto. Entonces, dijo, me llamó para preguntarme otra compañía, después le conté esto y dijo, mirá, puede ser que haya algo acá. Pero obviamente, o sea, yo no quería tener solamente un term sheet y más, te fui al mercado y mismo de cuestión, o sea, seguimos creciendo al 40%, 50%, nice business, but it's, claro. Why don't you keep it like that and then maybe sell it? Like como, entonces bueno, pero la realidad es que se nos acumulaban las cosas que queríamos hacer. Entonces el backlog de las cosas que queríamos hacer, a más de los competidores, está cada vez más grande. Y como que dije, puta, no, necesitamos como de vuelta darle porque hay una oportunidad acá. Porque ya habíamos validado en el 2019, esta es la parte de posición de privilegio en ese sentido, que el net dollar retention era bueno. O sea, los clientes que crecían con nosotros, porque había más viralidad, porque había más uso, retención y qué sé yo. Éramos malísimos con siendo nuevos. Además de todas las cosas que teníamos que hacer. Teníamos un equipo chico relativamente para construir todas las cosas enterprise que nos pedían las bestias, compañías, y también funcionalidad de growth, digamos. Entonces, dijimos, bueno, no, tenemos que hacer un poquito de esto. Y después, obviamente, la pandemia, esa fue la serie A 2019 en serie B, fue otra cosa. Yo hice 33 reuniones iniciales con inversores en una semana. Y, digamos, y todas las marcas, o muchas de las marcas interesantes, obviamente teníamos una serie de competidores que Figma estaba mirando lo nuestro, miró también, entonces no podíamos, o sea, esos fondos como los sacamos, pero todo lo demás, hablamos con todo el mundo, ¿no? Y obviamente ahí de vuelta estábamos creciendo así, la trayectoria era buena, qué sé yo, entonces la posición de privilegio es ir a growth puntualmente, ¿no? Claro. O sea, todo lo demás, equipo, ¿no? Seguramente no les importaba, pero la trayectoria de growth era evidente. Claro. Entonces, vuelta a ponerse en una posición de privilegio, digamos, y solo, digamos, fondearse cuando tenés claro el milestone siguiente y si realmente necesitas plata, porque a veces necesitas ventas, o a veces necesitas un partner, o a veces necesitas una persona en el equipo que por ahí no necesitas levantar toda esta guita para conseguirlo, ¿no? Yeah. Hablaste acerca de, o has mencionado múltiples veces de tu experiencia emprendiendo en Estados Unidos, ¿no? como expat, ¿no? Como expatriado, habiendo llegado a San Francisco, hoy estás en Florida, tengo entendido. Y me gustaría hablar de eso porque creo que ustedes desde Mural son una de las primeras empresas desde Latinoamérica que atacan desde cero un mercado global con éxito. Creo que al menos hace 10, 12 años creo que muy poquita gente lo intentaba, sé que algunos casos. Y hoy con inteligencia artificial, yo viviendo en San Francisco veo una ola de emprendedores latinoamericanos, puedo decir cientos, que ya se mudaron a Estados Unidos, que están en el proceso de mudarse, que están construyendo desde Latinoamérica para Estados Unidos. Entonces me gustaría conocer, ¿no? Tu experiencia a partir de eso. Ahora, haber vivido en Estados Unidos cuando era chico
claramente me cambió la cabeza, por lo que te decía, tener que adaptarme, pero también tener que observar la cultura para poder yo también adaptarme, sin duda. Digamos, haber tenido acceso a tecnología, internet y demás, early, si querés, fue un privilegio que papá trabaja en IBM, entonces como que tenía computadoras y demás, aparte de la red. Entonces eso como que ya decís, bueno, puta, o sea, puedo desenvolverme a nivel global. Entonces, esa inspiración a mí me sirvió obviamente para creérmela. De ahí a saltar a hacer algo global, sí, ahí ya, bueno, nosotros en verdad los juegos ya eran globales, porque había tanta piratería que las grandes de consolas ni tenían developers y developer kits. Entonces nosotros salteamos directamente a hacer buenos juegos en la web, en Flash, por suerte. Entonces, o sea, pero vuelta, todos esos juegos que al principio eran servicios para publicidad, los que gastaban en eso eran compañías globales. Entonces yo, en el avión, todo el tiempo, pum, 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 eventos, mostrando las demos. Y en verdad, al principio era, ¿viste?, mangueando para que nos den un proyecto. Si bien había sponsors, en el caso de Bola, que nos pusieron plata o gente que hacía proyectos, los jugadores son individuos que están donde sea. Entonces, juegos no necesitas estar presente en Silicon Valley o LA o New York donde habían. Entonces eso lo pudimos hacer desde Argentina, si querés. Pero cuando se nos ocurrió la idea de Mural y demás, y especialmente cuando se transformaba en una cosa B2B, para hacer B2B software y ser el mejor del mundo en esto, iba a tener que ir a San Francisco. ¿Qué tuviste que aprender para cerrar esos primeros contratos Enterprise en Estados Unidos? Bueno, obviamente el primer tema es que en general en Estados Unidos compran software, ¿no? En Latinoamérica hasta hace muy poco, o en esa época, implementaban lo que habían comprado en... Obviamente no las compañías no americanas o no europeas, ¿no? Pero las compañías locales es distinto. Pero muchos de nuestros clientes eran compañías globales, mayormente Estados Unidos, alguna de Europa. Entonces, bueno, primer tema es eso, ¿no? O sea, yo ya, si querés, sabía vender, en cierta forma, pero ciclo de venta por ahí más corto, porque lo de los juegos había que hacer ventas B2B, pero no con el follow through de los checks and boxes de Enterprise era difícil. Hoy en día hay servicios para eso, Manta y compañía te ayudan a coordinar todo eso. Entonces, sí, la verdad que IBM fue súper aprendizaje para nosotros, fue nuestro primer cliente grande que nos pidió todo. Tuvimos que preparar la compañía para eso y demás, pero bueno, lo resolvimos. Así que fue mucho de eso y bueno, en verdad fue mucho también de relaciones, ¿no? Uno de los inversores que lamentablemente, digamos, hicimos el buyback o el pay to play, y bueno, tenían una inversión en otro fondo que también estaba partnering con IDEO, ¿no? Entonces hicieron una presentación, me era súper agradecido por eso en su momento, y después hicimos un un residency en IDEO. IDEO es una compañía de diseño que inventaron el mouse, no inventaron el mouse, pero hicieron el mouse para la Mac, una serie de cosas interesantes y son los que acuñaron el término design thinking, que era usar metodología de diseño para negocio. Fuimos, aprendimos cómo trabajaban ellos, súper visual, y también, digamos, súper importante, nos presentaron con algunos de sus clientes o prospects, ¿no? Por ejemplo, IBM, Intuit, Autodesk y demás. Y IBM, fui a South by Southwest, le conté al tipo lo que era, Phil Gilbert, un crack, que ayudó a que IBM se ponga mucho más design-centric. Y estaba pensando, puta, tenemos 400.000 personas en todo el mundo, entonces como que lo dispusimos para que lo use mucha gente, les cobramos creo $10,000 o algo así para una serie de meses para jugar con eso. Les instalamos las metodologías que tenían ellos ahí adentro y a los 3 meses fue, ¡pum! Por suerte, creció muy bien. Así que fue un aprendizaje mientras lo hacíamos. Como te decía antes, igual no aprendimos a vender cuando teníamos el lead y a cuidar muy bien a nuestros clientes. Éramos muy malos con marketing, con new sales, ¿no? También porque éramos 2 gatos locos, ¿no? O sea, no había nadie enfocado solamente en eso. Hoy todos los emprendedores usamos un note-taker con inteligencia artificial, pero un note-taker solo captura, no llena tu CRM, no actualiza el deal, no te dice qué objeción no manejaste bien. Eso sigue siendo tu trabajo. Dio resuelve eso. Entra a cada llamada, a cada WhatsApp y a cada LinkedIn con tus prospectos y llena tu CRM por ti.
te avisa qué deals están en riesgo y le da coaching específico a tus vendedores. Aprecio subió su tasa de cierre en 25% y Toku duplicó su velocidad de venta. Dio acaba de estudiar a cientos de empresas en LATAM y publicar una guía gratis de lo que sí funciona al meter IA en ventas. Descárgalo en dio.com/startupeable. Dio es D-I-I-O. Ahora sí, volvamos al episodio. Mural se construía desde Argentina, ¿no? Ahí está el equipo de ingeniería, tengo entendido, y se vendía en Estados Unidos, tú estabas en San Francisco. Me pregunto si a nivel cultural en algún momento tuviste que decidir, oye, ¿la empresa piensa como startup argentina o como empresa americana? Y cómo ambas culturas interactuaban. Sí. Hasta el 2019, todos los ingenieros, diseñadores y demás estaban en Buenos Aires, Product Manager. Después de 2019, con esta plata, era como, bueno, empecemos a... Yo también necesitaba más apoyo local. Pero yo vivía en San Francisco desde bastante temprano, ¿no? Y además, algunas de las personas que trabajaban en Mural ya habían trabajado conmigo. Entonces, ya teníamos, si querés, cohesión, ¿no? O sea, no teníamos que inventar todo de vuelta. Entonces, era una compañía que está argentina, pero el CEO, fundador, y yo estaba en San Francisco. Si me tenían que dar pelota a mí también, tendría que podía ser su CEO, ¿no? Pero, entonces, todas las comunicaciones escritas, hice un mandate, tiene que ser en inglés. Si no es en inglés, no existe. Y la documentación también, porque por ahí algún día, eso. Y además, obviamente, nuestros clientes, casi todos hablan en inglés. Exacto. ¿No? Entonces, eso fue como imposición. Obviamente ibas a la oficina en Buenos Aires y todo en castellano. O sea, ¿no? Obviamente tuvo que cambiar cuando empezamos a tener gente de fuera, ¿no? Mismo en Argentina, que también eran americanos. Pero es muy interesante cómo teníamos una serie de americanos que todos se transformaron en argentinos muy rápido. O sea, trajiste americanos para tener un poco de cultura americana y terminaron argentinizándose. Pero bueno, empezamos a contratar gente de Estados Unidos y sí, obviamente, como de dónde salís, vivís, o sea, percibís la cultura, entendés rápido, entendés, alguien que de tu ciudad, lo fuera, digamos, lo mirás así, ya sabes de dónde viene personalmente, ¿no? Digamos, y qué hace, si es responsable, no responsable, etc. Cuando vas a una cultura nueva, ¿viste? Es más distinto porque no sabes, ¿viste? Por ejemplo, yo tuve que aprender, no sé, los distintos colleges, cuáles son, ¿viste? Perfiles de uno, perfiles de otro, mismo las culturas de compañías. O sea, tenés que aprender un montón de cosas que por ahí, sin querer, claro, lo vas aprendiendo porque vas conociendo un montón de gente. Es natural para alguien local. Entonces, eso es definitivamente diferente. Y sí, y obviamente, digamos, mi equipo de leadership fue mutando un montón, digamos, cada vez más global, por decirlo de una manera. Y no todos los americanos, ¿no? Son iguales. O sea, hay, no solo los argentinos son todos iguales. O sea, no nos pongan todos en la misma bolsa. Y entonces, bueno, ¿viste? Creo que una cosa más interesante y que también más cansadora fue, y una de las razones por las cuales básicamente renuncié, es que tuve que cambiar mi equipo un montón de veces. Digamos, y reconectarnos entre todos muchas veces. Y es súper necesario y también súper desgastante, especialmente cuando das tu misma historia 8 veces en los últimos 3 meses. Entonces, puta, se va uno porque no funcionó, o decimos, necesitamos un upgrade acá, o lo que fuera. Entonces, ese cambio constante del equipo de leadership, a mí personalmente me liquidó. Y era súper necesario. Era parte de... Escribimos un libro, digamos, de Collaborative Intelligence, que era como una especie de oversight de cómo pensar tu estrategia de colaboración en tu compañía, ¿no? El primer capítulo, el segundo, es Relational Intelligence, ¿no? O sea, cómo te relacionás con las otras personas de tu equipo. Si no tenés eso, es muy difícil construir trust, ¿no? Digamos, que sobre el cual puedas armar colaboración. Así que nada, es un punto súper importante, digamos, y que cuenta la experiencia de haber vivido en Estados Unidos, la experiencia de haber estado presente, si querés, en California todos esos años, hacen que sea muy interesante. Así que todos los que se están mudando acá a San Francisco, buenísimo. O sea, la verdad digamos, que justamente la densidad de aprendizaje, de gente interesante haciendo cosas y demás, es súper.
Y creo que está bueno que es gente que está viniendo de un lugar que es completamente diferente, metiéndose ahí. Yo creo que los que están ahí, nacieron ahí y crecen ahí, por ahí tienen una especie de, ¿viste?, delusional reality de la vida, ¿no? Ahí ven, ahí, viste, Waymo por todos Das por lados. sentado cosas que no, claro, que no son Claro, el resto del mundo. bueno, la idea, bueno, andá y levantar $3 millones para hacerla. Sí, ¿Cómo que no? Es lo que hace todo el mundo. exacto. Entonces, está bueno que ese mix, mismo también como americanos que van a San Francisco, y también está bueno que los de San Francisco se vayan para Latinoamérica, Sí. ¿no? O sea, como para cambiar un poquito, o África, lo que fuera. Que tengan un poquito, digamos, de contacto con una realidad totalmente distinta, está bueno. Obviamente, para hacer cosas que tengan que ver con súper abstracto, súper, bueno, todos los labs de AI, fuera, tiene un montón de sentido que estén en esa burbuja, ¿no? Pero cuando te metes en las aplicaciones, creo que estar, viste, cerca de los clientes es súper power. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente en la expansión de Mural hacia Estados Unidos? A lo mejor alguna decisión que hubieras tomado antes. A ver, digamos, cuando nos mudamos era eso porque teníamos que hacer el tema de las visas y demás. Pero justamente lo que te decía antes, yo creo que por ahí teníamos que haber mudado y después empezaba un proceso, digamos, de startup desde San Francisco. Tratar de haber postergado un poquito levantar la plata. Y a ver, tuvimos 3 momentos de fundación, ¿no? O sea, esta idea que yo tenía cuando los juegos que necesitábamos una especie de un pizarrón digital para trabajar cuando yo viajaba mucho para California. Entonces estaba consiguiendo un juego sobre emociones y conexiones entre las personas y demás. Y necesitaba una herramienta para pensar todo eso. Bueno, eso fue Mural, ¿no? Pero después fuimos a IDEO, como te decía, y dijo, hay metodologías para hacer todo eso. Pongamos las metodologías en el producto para que la gente pueda, ¿viste?, aprender mientras hace. Y pues el tercer momento fundacional fue cuando vendíamos a IBM y a los otros, ¿no? O sea, bueno, las empresas grandes quieren esta metodología distribuida por todo el mundo y necesitan un canvas, si querés, para colaborar. Entonces esas 3 cosas pasaron del 2012 al 2014, ¿no? Por decir una manera. Y yo creo que idealmente todo ese tiempo teníamos que estar súper lean, en modo de exploración, ¿no? Con poca gente, no construyendo cosas. Y después de ahí, justamente, levantar una ronda de capital. O sea, pues teníamos, o sea, en definitiva, justamente teníamos, o sea, la plata que pusimos en 2017 la podemos haber puesto en 2012. Pero ir a prevender, vender y tener por lo menos alguna guía o símbolo de, sí, bueno, vamos a ser clientes de $10,000 por año, mínimo. Ya. Entonces eso es como, y ya está, ¿viste?, mala suerte, pero es una primera cosa que me hubiese gustado hacer distinto. Y después lo que te decía, ¿no? Digamos, haber tenido a alguien que sea muy bueno en growth y top of the funnel, por una manera. Esas son las únicas 2 cosas. Las otras cosas es como que, bueno, son parte del proceso, ¿viste? Siempre tenés momentos de mierda, momentos de tensiones, momentos lindos y demás. Hay muchos de todos. Pero viene con el... Parte de la historia. Needed to. O sea, viene con eso. Pero esa como son 2 cosas estratégicas que nos hubiesen venido bien y hubiesen tapado un montón de cosas después. Ahora, obviamente... Bueno, y después si quieres, tercera es esto, ¿no? Digamos, del tema del equipo, digamos, y el crecimiento monstruoso que tuvimos en cuanto a gente. Obviamente, diario del lunes, por ahí hacerlo un poquito más lento, haciendo ¿Para más... proteger la cultura? Proteger la cultura y proteger menos del burnout. Ya. ¿No? En definitiva, el otro día fui a hablar a una empresa, a un grupo de leadership team de una empresa, que me pidió el fundador que le cuente una historia parecida a esta. Entonces una cosa le pregunté al equipo es, ¿a usted le gusta la empresa? Sí, el fundador sigue siendo el CEO. Y están contentos y ¿viste?, no solo les gusta la empresa, sino como que creen que van a tener impacto, va a crecer, sí. Y no se la pregunta más. Bueno, entonces, por favor, no le rompan las pelotas al fundador. Mucho. O ayuden a protegerlo. Porque en definitiva se va el CEO y cambia las cosas. ¿No? Entonces, obviamente, era un chiste y demás. Obviamente sí tienen que
generar conflicto, lo que fuera. Pero yo en un momento es como que estaba tapando agujeros de cosas que decís, come on, primero, ¿por qué alguien tiene esta cuestión? Y segundo, ¿por qué me llega a mí? ¿Entendés? O sea, entonces, ese tipo de cosas se las diría, digamos, por favor, cuiden al fundador. Sí, el fundador se lo merece, obviamente, ¿no? Pero si está haciendo cosas bien, la compañía está buena, digamos, hay como alineamiento en el objetivo de la empresa, digamos, y que todos van a estar bien, si todo va bien, obviamente hay mayores y menores matices en todo eso, pero como que sea la misión también, digamos, de mantener la cultura entre todos, y la cultura radia de los fundadores, ¿no? Y obviamente lo más interesante es cómo se hace la gente lo más fundador posible también, ¿no? En todo sentido, digamos, en cuanto a alinearse a la compañía y en cuanto a mantener y mejorar también la cultura, porque la cultura obviamente tiene que mutar porque son organismos en crecimiento las empresas, ¿no? Así que nada, ese fue como otra más, o sea que lástima que nos cansamos, ¿no? Pero bueno, tampoco, digamos, estoy triste de haber tomado esa decisión. O sea, yo auténticamente dije, bueno, puta, acabo de escribir un libro. Digo que para colaborar bien tenés que tener, viste, querer interactuar con gente, y yo estaba cansado de eso. No es auténtico que yo no puedo estar vendiendo algo que en este momento no puedo. Entonces, eso fue un primer paso. Y después, como emprendedor, también dije, puta, qué bueno lo que logré hasta ahora, ¿no? O sea, la compañía había más de 100 millones de facturación, teníamos clientes de la puta madre, habíamos logrado un montón de cosas del producto o sea, el backlog era más chico, obviamente el backlog seguía siendo gigante, las cosas que queríamos hacer, sigue siendo hoy para lo que estoy haciendo ahora. Por más que sea más rápido AI, seguís teniendo más ideas y más ideas y más ideas. Entonces, me sentía tranquilo y cómodo, digamos, y como bien. El chico de 12 años hablando por internet, que no era internet, era la red de IBM, que después se la vendieron a AT&T, a esa persona de 40 años con una familia, además había tenido mi tercer hijo. Dije, uy, qué bueno, o sea, la verdad, digamos que puedo dar un paso costado. La compañía está sólida, tiene capital, y bueno, decidimos contratar a un CEO. Tuve que renunciar a mi rol de CEO, digamos, y retirarme de alguna forma. Pero bueno, lamentablemente me picó el bichito de vuelta. Tremenda la madurez para tomar la decisión de salir y luego de volver a entrar al campo. La entrada al campo, en verdad, fue el primero la salida, digamos, esta es la salida, y la entrada a una realidad es que no se habla mucho, pero a mi mujer y mis hijos también hicieron un montón de sacrificios en ese proceso, ¿no? Los dos aprendimos a ser padres, los dos aprendimos a vivir en el exterior, los dos nos mudamos a Miami y a empezar de vuelta. Y obviamente ella renunció a un montón de cosas en el proceso, tanto por ser mamá y expatriada y sin soporte familiar, y también, digamos, el emprendedor que yo en la pandemia me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a dormir, no sé, 9 de la noche, y tomaba un café y empezás. Y no sé, mientras tanto ayudaba como podía, y ya estaba embarazada. O sea, entonces también era como un poquito de tiempo para tratar de organizar cosas en la casa, estar presente con la familia. Muchas de las exploraciones que estuve haciendo con él era para resolver temas en la casa. O sea, tener asistentes personales y toda esa cuestión no es fácil, pero hay mucho trabajo con 3 hijos en 3 colegios, una casa, logística, que es una operación totalmente. Exactamente, es una operación y como que no genera un montón de tensiones. También, ¿quién busca tal? Hubo que buscar a tal. O sea, entonces estuve tratando de resolver eso. No lo pude resolver. Sigo intentando. Tengo acá una Marta. Marta es un robotito coordinador. No está en OpenClaw porque lo hice paralelo para aprender de OpenClaw sin hacer OpenClaw, pero ahora le voy a pasar a OpenClaw, creo. Y Marta está conectada a WhatsApp y nos ayuda con cosas, como la familia, qué sé yo. Pero todavía le falta. Pero bueno, en esa experimentación de ayudar en la casa, y obviamente de vuelta, se aparece mi mujer a decir, pero todavía no está resuelto esto, no te vayas a trabajar.
de vuelta como un animal. Así que voy a tratar de ver cómo lo hago para que me vaya, digamos, a trabajar animaliadamente como lo hice toda mi vida de emprendedor. O sea, hacerlo de una forma más inteligente, espero. Pero sí, fue un proceso de renuncia a mi rol y también, digamos, de ser papá, de ser persona, de ser marido, digamos, de ser ayudante de la casa. Que vuelta, sigue en proceso. Hablemos de Bocho y de Planta, que es lo que estás construyendo hoy. Ujú. Y mencionaste el videojuego que creaste en 2011, que creo que es como fue el teaser o el tráiler de lo que estás haciendo hoy, solo que hace cerca de 15 años, ¿no? Cuéntanos de este juego. Era un videojuego acerca de emociones, donde los personajes cambiaban según lo que la gente sentía en redes sociales. Era sobre emociones, es sobre emociones. Pero mira, yo tenía una serie de cosas. A ver si ¿dónde está mi video? Acá. Esto es un bichito que está ahí atrás, que son unos, Ajá. como Kid Robots, unos juguetes. ¿No? Entonces quería hacer algo que sea como un bridge de físico digital. Te quería, bueno, qué bueno tener juguetes y que estén conectados, ¿viste? De alguna forma, o que te ayuden a estar conectados a la Matrix. Yo tenía eso. Después, ¿viste? Coreografías y baile como mecánica. Después había un experimento que hicieron los chicos que se llama I Feel Fine. No me acuerdo, el URL era una cosa de un flash que se conectaba a la API de Twitter cuando se podía todavía. Y entonces tenían, cuando alguien escribía un sentimiento, iba cambiando el mapa de colores. Dije, uy, qué copado eso. Entonces, o sea, como que es empatía sobre noticias y demás, pero que también haces algo al respecto. Y coleccionás estos bichitos. Bueno, el juego ese nunca existió. Como que Debería por ahí. reflejando el estado de ánimo de Twitter, ¿no? Claro, El y era colectivo. picante el cuento porque estos bichitos se llaman los X de equilibrio. Y si la gente estaba demasiado enamorada, o demasiado triste, o demasiado, ellos te traían de vuelta el balance. Ya. Con esa energía que generaban con las coreografías. No sé si hubiese funcionado o no funcionado, no sé. Pero como me pareció muy interesante esto de estar conectado con la realidad y, digamos, empatía, digamos, y percepción y demás, a escala, ¿no? O sea, esto era como un mapa global, un mapa de religión o lo que fuera. Y te tiras distintas misiones para ir a conocer una zona, digamos, y conocer esa zona más del lado de la emoción y no del lado de, no sé, la casa de la Torre Eiffel, la construir Eiffel y qué sé yo, como que es lo obvio, ¿no? Pero en definitiva, muchas de las ciudades o las culturas se rigen de las emociones y de la gente, ¿no? Las pasiones que tienen y tal. Así que nada, eso fue como, nunca avanzó, pero bueno, surgió Mural. Pero por ahí, como te decía, me hiciste pensar al principio de cuál es el nexo coordinante. Y sí, bueno, conectar de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, con estar atento a la gente. Y también, eh, por ahí, distintos momentos en la vida. Yo, o sea, tengo un montón de amigos de toda la vida, ¿no? Pero también tengo un montón de amigos relativamente más modernos de trabajo, de San Francisco, ahora de Miami, o de cursos que hice o lo que fuera. Y entonces tengo un montón de gente que me es muy difícil, digamos, acordarme de todos. Y también, ahora que estoy como más grande, tengo tiempo limitado en este mundo, ¿no? Entonces hay una tensión entre, ¿viste? ¿Cómo pasas tu Dedicarle tiempo, tiempo tus a relaciones? conocer más gente versus, ¿viste? Coordinar tiempo con tus hijos, con los padres de los hijos, de amigos de tus hijos, con la gente nueva, con la gente vieja, con la gente que puedes construir y hacer cosas juntos, con la gente que puedes aprender, con la gente que puedes jugar, con la gente que puedes, ¿viste? Hay distintos factores. Así que sí, o sea, como Mural fue un buen legado, pero si querés transicionando a Bocho y a Planta, o sea, Bocho fue como Bocho es cabezón, grande, en argentino. Me pareció ¿Cuál es tu simpático tener. apodo? No es mi apodo, pero no tengo la cabeza chica. Entonces, me pareció una divertida. También Bocho es como alguien inteligente o explorador, es un Bocho. Entonces, de cabeza. Entonces, es como eso. Y entonces ahí dije, bueno, voy a hacer un montón de cosas chiquititas para ir explorando, ayudando amigos, como un colaboratorio, le digo. Eso también se lo inspirado de Alan Faena, un argentino acá en Miami.
colaboratorio y estoy ayudando a Agustín, un cofundador que está haciendo como Pausa, que es un software, aplicación para reflexiones. Después, una empresa del portfolio de ustedes, Vivo Meyer de Mesa, Sí. que está tratando de ayudar a hiring managers a reclutar a su gente mejor y también hacer deployment de unas metodologías de cómo reclutar mejor y cómo entrevistar mejor. Y entonces hacía cosas así y mientras tanto experimentaba con APIs y con AI, qué sé yo, on my own. Muchas tratando de ver soluciones para mí mismo, ¿no? Digamos, de las cosas de la casa o las cosas. Y hubo una cosa que me llamó la atención, que era Planta, lo que va a ser Planta. Pero Planta surge de yo haber ido a muchos eventos, ¿no? Digamos, y también de esto de estar expatriado. Entonces, generalmente iba a un evento, chiquitito, grande, una cena o un evento de 3 días con un retreat de emprendedores, y notaba que al principio, ¿viste? Si no conocía a nadie, es como que, puta, te tenía que ir para acá, para allá. O si conocía a alguien, pasaba mucho tiempo con esa persona, que por ahí no era necesariamente lo mejor, o los temas que hablábamos, por ahí no eran los más relevantes. No, la típica es que la primera persona que conoces y te quedas con esa persona todo exactamente, el happy hour, todo el café. Entonces me fui a Israel o me fui a Comporta, Portugal, a uno de estos eventos que fueron buenos, muy buena gente curada y buenos temas, pero como que noté que el primer 50% del tiempo, o sea, primer día y medio, como que lo perdí en cierta forma. Y lo mismo con una cena, que me llegué tarde y me sentaron alrededor de personas que, ok, pero como que no valió la pena ir. Y yo sabía, alguien allá seguro que sí hubiésemos hablado de esto y esto, que me hubiese cambiado la cabeza o lo que fuera. Entonces, eso como principio de puta, pero acá hay un montón de cosas de Mural que podríamos usar para este tipo de situaciones en la vida real. En Mural básicamente ayudamos a la gente a transformar cómo pensaban las reuniones. Estas reuniones de 10 horas por día, ahora workshops, dicen, no, ¿por qué? Partilas. No, hacés cosas antes, las cosas que puedes hacer solo. Cuando estás todos juntos, maximizar el tiempo juntos. Y después, lo mismo, hagan cosas solos y que siga. En definitiva, las reuniones son un momento para resolver un problema, ¿no? Digamos así. Entonces, pero bueno, obviamente hay una cuestión cultural que hay que lleva su tiempo, ¿viste? Y encima son culturas que no es de una sola persona tiene que cambiar. Todo el equipo tiene que cambiar, todo el evento tiene que cambiar, el host tiene que cambiar. Entonces dije, bueno, pero hay algo acá, ¿viste? Y yo sigo haciendo eventos y voy a seguir haciendo eventos toda mi vida, incluso lo del colegio, de los chicos. Entonces eso como dije, bueno, como una cosa latente que tengo que resolver, pero no la voy a resolver porque estoy acá en la casa y haciendo kite y tenis. Pero como que... Y hace un año y monedas, y bueno, empecé y contraté a 2 chicos que estaban estudiando todavía en el ITBA en Buenos Aires, para que estén conmigo, digamos, y aprendan algo y que yo también pueda co-crear con ellos. Esto era hace un año atrás que todavía Agentic Coding no existía, entonces como que había cosas muy por arriba y después como co-creamos. Pero bueno, los 2 chicos siguen estando con nosotros y se graduaron y qué sé yo, y estuvo bueno. Y el trigger de por qué empezar fue que nos juntamos con emprendedores acá de Miami, que hay un montón de emprendedores de compañías grandes de tecnología, sí, muchos argentinos, españoles, a contar qué estamos haciendo con AI en nuestras empresas. Yo dije, puta, no tengo una empresa. Yo ya en Mural era el board. Entonces dije, bueno, necesito una empresa. Entonces fui a Atlas, empecé una empresa, una cuenta de banco en Mercury, tienen que ser sponsors acá del podcast. Y de repente dije, puta, esto hace 15 años no pasaba así. Empecé una empresa, en 2001 está incorporada, tiene los papeles, y además la cuenta de banco me dio $500 de crédito, que fue 350 para pagar. O sea, empezar una empresa estás con $150 para arriba. Claro. Después te ponen impuestos y más, ¿no? Pero, entonces, eso fue como... Y el producto que dije, bueno, estaba con esta idea latente, dije, bueno, vamos a ir a un evento, a hablar de AI. Bueno, hagamos un prototipo de una herramienta que nos ayude a conocernos mejor antes del evento. Hicimos en 3 semanas, 4 semanas un prototipo en el cual hablabas por teléfono con una gente hace un año más o menos y te mandaba, una vez que todos hablaban, te mandaba, si querés, una sugerencia. ¿Cómo ayudamos a los hosts, la gente que hace eventos,
a diseñar mejores experiencias, a diseñar para conectar, diseñar para hacer cosas juntos. Y que el evento no sea el fin, sino un momento, una relación entre las personas que van ahí. Entonces, muchas de las cosas de Mural, algunas de las cosas de los juegos, definitivamente muchas de las cosas de cuando era chiquito, pero ahora cuando soy grande, y cómo hacer para ayudar a la gente a conectar con la gente que tiene que conectar, ya sea gente nueva, gente vieja, de los temas que tienen que conectar, y también coordinar, porque te conté antes que tenemos muchas cosas de logística en la casa. Bueno, aplica lo mismo cuando vos estás en Lima, te vas a San Francisco. Cuando vas y volvés, hay muchos momentos que estás en el WhatsApp mandándole a todos tus grupos, bueno, che, estoy en Lima, ¿qué hacemos? Muchas horas de nuestra vida se van en descubrir qué está pasando, prepararse para tener una buena relación. Vos hiciste una preparación de puta madre para este podcast, ¿no? Yo más o menos. Pero ¿por qué no en todas las sesiones? Cosa que cuando estés con la otra persona, no vayas contame un poquito de tu historia. Entonces estás media hora, la mitad del tiempo, gastando el tiempo que lo podría ser usado, no sé, cuando estás caminando o manejando la reunión, para que cuando estás juntos, que es milagroso y precious que estemos juntos, ¿no? Digamos, se va a acabar y no estamos mucho tiempo juntos, como hablábamos antes. Estoy mucho más tiempo hablando con la gente que con personas, ¿no? Cuando estamos ahí, estar presentes, estar ya preparados y minimizar las horas de coordinación que tiene toda esta cosa. Así que en ese ámbito estamos operando con Planta y la verdad que súper contento con las cosas que estamos haciendo y ya tenemos un montón de gente entrevistada, eventos que soportamos y nos estamos preparando para hacer un upgrade significativo. Tengo el honor y el beneficio de que se sumaron al proyecto 2 personas con las que trabajé antes. Uno en la empresa de juegos, Augusto Petrone, otro Pato Saulinski era Chief Architect en Mural, y entonces y otra gente más que conocimos a lo largo del tiempo. Ale Vicio, que está en San Francisco, nos está ayudando con cosas. Entonces armando un equipito compacto para armar algo de una forma que está buena. Y como te decía, evaluando cómo hago para poder emprender de vuelta de una forma más balanceada, que no sé si voy a poder. Así que por ahí, si alguien está escuchando esto, que tenga ganas de liderar growth, o esa parte, digamos, de estar en la calle y ver a la gente y más, por ahí tengo que reclutar a alguien, así que me contacta. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Algo que me da curiosidad es, y está conectado con lo que hablamos al inicio, es dónde trazas la línea entre lo que hace la IA y lo que tiene que hacer el humano en Planta. A lo mejor no todo está hecho en el producto de Planta, pero tienes ideas de hacia dónde va. Y creo que es un ejercicio interesante. E incluso, oye, en el mundo, digamos, si fundaras Mural hoy de nuevo, ¿no? En el mundo de AI, ¿cómo se vería, ¿no? Dado que hay una nueva forma de interactuar con las computadoras y entre los humanos a través de agentes, de voces. Yo en definitiva, digamos, ahorita hablamos de imaginación, socialización, play, como temas que nos hacen humanos interesantes también, ¿no? O sea, estar en el mundo real, a mí por lo menos me divierte, me gusta, de vuelta, jugar al tenis, me gusta socializar con otra gente, me gusta hacer cosas con otra gente y demás. No todo el tiempo, pero cuando decido hacerlo, es como que trato, como decía, estar presente y interactuar con gente. A mí me cuesta un poco interactuar from scratch,
¿viste? Ir walk the room y qué sé yo. Pero una vez que te conecto con alguien, no me cuesta hablar. Bueno, vengo hace una hora, bla, 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 ¿no? Pero al principio me cuesta. Pero de vuelta disfruto, digamos, de debatir con gente, de hacer cosas juntos, de hacer viajes y demás. Entonces, lo que quiero es poder hacer, si querés, más de eso y mejor, y menos, como te decía, las cosas de coordinar. O sea, y también hay veces que cosas como que no son posibles en día, por ejemplo, estaba de viaje y no sabía que había un amigo que también estaba en la misma ciudad. Y esto obviamente se intentó hacer con Twitter o con Foursquare o lo que fuera, ¿viste? O Snapchat hoy en día tiene eso, o Find My Friends. Pero yo soy, no, eso por ahí cuando tenía 15 años, ¿no? Entonces, y también es ahora eso, ¿no? Es, bueno, va a estar dentro de 2 semanas en tal ciudad, entonces hagamos algo juntos. O sea, yo tengo un montón de amigos que viajan por todos lados, me encantaría poder dedicarle un rato. Por ahí no viajar todo el viaje juntos porque nos matamos a trompadas. Pero viste, dedicarle, no sé, 3, 4 horas, y hay veces que digo, puta, o sea, no sabía que estaba allá, si no hubiese ido. O no sabía que los dos quieren ir a Antártida el año que viene, y bueno, por ahí es una buena cosa para sumarme. O no sabía que justo esta persona está tratando de resolver un recap y yo lo podía ayudar. O no sabía una de las cosas. Entonces, una de las cosas que es interesante, estoy pensando, es cómo ayudamos a manifestar todas las cosas que queremos, que sabemos, ¿Cómo que necesitamos. cómo llevar a la superficie todos esos momentos de conexión? Sí, y no llevarlos a la superficie. Que queden secretos, que queden discretos. Okay. Que solamente aparezcan si hay posibilidad de que algo pase. Okay. Y si hay un human in the loop en eso también. Okay. No es que OpenClaw dijo... No funciona así la vida. Por lo menos la mía. Yo creo que mucha gente también. Si sos un extremo super nerd que está todo conectado, que no te importa, ok, maybe. Pero, digamos, yo creo que mucha gente quiere el power de tecnología, pero, digamos, quieren seguir siendo, por lo menos en cuanto a las relaciones humanas, ser los actores, no los followers, lo que le dice la AI. O sea, hay una capa de coordinación, de logística, de operación, de información que hay que resolver para que haya más posibilidad de conexiones humanas, básicamente. Yo creo que sí, y como te decía, hay cuestiones de reducir el tiempo en las cosas que van a pasar igual. No, si yo voy a San Francisco, voy a ver a 2, 3 personas, no tengo que descubrir nada, pero sé que viven ahí y me acuerdo. Pero por ahí hay una persona que me olvidé de avisar, o por ahí hay una persona que se mudó ahí que no tenía la información. Yeah. Entonces esa es la parte de las posibilidades que deberían parecer con esta cosa. Hoy en la parte de reducción de tiempo de hacer tareas es la más obvia, la más evidente y una que atacaremos. Pero la otra es la que me fascina mucho más, con discreción, ¿no? No quiero surveillance, no quiero enchufar todo mi inbox. Claro. Y que mucha gente dice, uy, qué bueno que sepa todo y que por lo tanto, bueno, primero que se rompe el contexto, pero más, ponerle que resolvemos memoria, yo no sé si quiero todo eso. Por ahí, esta gente está conectada con uno que sabe todo, y hace el bridge, digamos, ¿no? Porque no quiero que todo el mundo sepa todo lo que está en mi inbox. Quiero discreción, quiero tacto, quiero diplomacia. Porque a veces puede tener que decirle que no a la gente, ¿no? Digamos, si quiero hacerlo de una forma elegante, quiero hacerlo de una forma constructiva también. Mucha gente me pregunta, che, Mariano, ¿podemos hablar un rato de este problema? O quiero empezar un startup y no sé qué cosa. Entonces le digo, no quiero hablar con vos. Si querés empezar un startup, empezalo, mostrame la evidencia y después hablemos. O, no sé, o sea, hay cosas como que no tengo más ganas de hacer, que son valiosas, pero se pueden resolver mirando un libro, ¿no? O mirando los podcasts, como hiciste vos, de lo que hice yo antes. Estoy tratando de ver cómo hacer para no quedar mal y horrible, como un sociópata, decirle que no a la gente, pero te regalo esta otra versión, que no soy yo, pero la verdad que es suficiente para resolver tu problema. Y me encantaría saber si resolviste este problema en unos meses, porque me divierte ayudar a la gente, pero no con mi tiempo directo, porque tengo otras cosas que hacer. Pero si avanzás o lo que fuera, me apasiona resolver problemas nuevos, ¿no? Resolver problemas que ya se resolvieron 1000 veces y que no hiciste tu tarea para hacerlos, pero cosas nuevas, o cosas distintas, o cosas únicas, o lo que fuera,
yo feliz, digamos, de dar una mano. Me parece curioso que cuentes esto porque yo justo anoche creé un AI Enzo para dar feedback de pitch decks, que es una de las cosas que más me piden amigos emprendedores, y me encontré dando tantas veces el mismo feedback que decidí montar una web en Replit con básicamente el framework que yo uso. Claro, buenísimo. Y es como dice, como esa primera capa de interacción, ¿no? Claro, y también lo mismo que te decía antes de que tenía que repetir la historia. O sea, yo, la historia de Miro tengo que repetirla 1000 veces. La historia no solo del pasado, sino del futuro, cuando reclutábamos gente, ¿viste? Cada semana hacía una welcome de nueva gente, qué sé yo. Y obviamente hay que hacerlo, ¿viste? Cuando es auténtico y demás, pero cansa también. Entonces, yo feliz, digamos, yo lo que terminé haciendo también es como hacía un videíto, lo grabé, y después me ha hecho va para Ask Me Anything. Pero presentar 100.000 veces la misma cosa es como que... Entonces, una de las ideas que tenía era esa, que hay muchas otras, hay uno que se llama Delphi, que está tratando de hacerlo y demás. Es cómo sintetizás tu know-how para que, bueno, lo que hiciste con Replit. Creo que hay algo de eso y obviamente tiene que haber un human in the loop, por decir una manera, en donde por X motivo, X protocolo, sí pasan ciertas cosas, esa gente van a hablar, en Porter en nuestro caso, y decir, Chenzo, me parece que es momento que hables con TAC. Logramos hacer eso, es como, wow, porque logramos conectar nueva gente, pero en el momento indicado. Porque si alguien viene a vos y te dice eso, y dice, no, este tipo no sabe nada, no sé. Sí. Por ahí era que no tuvo el advice eso, pero es un crack, un genio de todo lo demás, y te lo perdiste porque tu impresión de él fue pobre. Así que... y también, o sea, AI puede darle esa posibilidad a gente de tener una segunda, tercera impresión con otras también, personas. bueno, obviamente eso, si publicas cosas en GitHub, si publicas cosas, o sea, como que hay una trayectoria de lo público, ¿no? Obviamente a mí me cuesta mucho publicar y estar, ¿viste? Mostrándome en vivo y demás, consistentemente. Vos no, obviamente. Vos ya tenés una persona pública, no puedes ser inconsistente con tantos episodios, con tantas cosas, ¿no? Por ahí también sos muy bueno y tenés un personaje espectacular atrás del micrófono y sos un desastre o distinto atrás, maybe. No te conozco tanto. Pero bueno, esa es otra forma de hacerlo. O sea, yo creo que hay mucha gente que por ahí no tiene la disciplina de eso o no lo quiere hacer, lo que fuera, que también se pierde la oportunidad de presentarse de una forma correcta. Entonces, hay un componente de planta de coachear, de cómo relacionarte, ya sea social, pero también profesional. ¿Cómo te imaginas la visión más extraordinaria de lo que puede ser planta? Bueno, obviamente si todos tuviésemos estos agentes atentos a oportunidades de conexión, ¿no? Ya sea individual o grupal o profesional o personal, hopefully estaríamos haciendo cosas en la vida real que nos inspiran, que nos ayudan a innovar, que hagamos mejores colaboraciones, que juguemos mejor a la cosa que tengo que jugar y demás, y que tengamos más tiempo libre para eso y no para estar, como te decía, coordinando, descubriendo y más. Que nos perdamos menos oportunidades de estar con la gente que queremos, que reflexionemos en que el tiempo es limitado en el mundo y que justamente uno de los componentes que cada vez se sabe más, que más allá de lo que comes, lo que recitas, o fuera, las relaciones hacen que tengas buena salud y longevidad. Entonces, nada, me imagino que es algo que es un sistema vivo que está haciendo heartbeats todo el tiempo, tratando de buscar oportunidades y también elegantemente diciendo que no, pero explicando por qué no. O explicando que cuenta, el tiempo es limitado, por ahí te quiero mucho, pero te voy a querer mucho de una forma que por ahí no es la que vos querés, pero es un acto de amor que te dé este feedback digital, AI procesado, porque en definitiva, de vuelta, there's so much time en este mundo y lo quiero dedicar lo mejor posible, ya sea con mis hijos, con mi mujer, con mis amigos o con gente nueva que nos ayude mutuamente a construir. Por ejemplo, en este momento estoy muy interesado en conocer gente nueva en Miami, que dos cosas. Una, tenga chicos compatibles con los míos, socialmente. Y la otra, que estén mirando Miami Long para construir un sistema
que es una ciudad en serio, ¿viste? Una ciudad con gente, emprendedores, emprendedores conectados. Hay mucha gente muy interesante acá que es invisible a sí misma. Entonces tengo esa misión, si querés, de ayudar a conectar a la gente de tecnología acá en Miami. Entonces es ahí donde quiero dedicar más mi tiempo. Entonces todas las cosas que no sean relacionadas con eso, voy a tender a tratar de minimizar, ¿no? Si no tenés esa estrategia de cómo dedicas tu tiempo y cómo dedicas tu tiempo con distintas personas, llega un momento y dices, puta, se me pasó la vida. Y no hice las cosas que sí quería hacer. Saber decir no también es tan importante. Mariano, una pregunta final para cerrar. Si tuvieras que agradecer a una o dos personas por haberte empujado a pensar más en grande, ¿quiénes serían y por qué? La verdad que todos los emprendedores que hicieron algo grande, y ya sé, gente que por ahí no conozco también, pero fueron mucha gente que me ayudó mucho en cosas puntuales, ideas. Ellos me ayudaron no a pensar en grande, sino a construir en grande y a hacer que lo que por ahí pensaba yo en grande, o sea, pasaba. Entonces me ayudaba a seguir pensando más grande. Y obviamente la paciencia de en casa, ¿no? O sea, mi mujer. Pero en general siempre tengo los vibes de, por lo menos que me llega a mí, por atrás hablar de otra cosa, pero es súper de orgullo y de apoyo. Así que a todos esos que te escuchan a vos y que están en San Francisco, que están desde donde sea, emprendiendo globalmente o localmente, no importa, ojalá que les vaya bien y en un momento los escuchen en tu podcast. Mariano, gracias por el tiempo, increíble. Y yo sí voy a decir, creo que tu historia es súper inspiradora. Creo que para gente más joven como yo, también los casos de los Mural, los OutZero, también son muy inspiradores. Y lo sé para muchos amigos míos que tengo en San Francisco que están tratando de hacer cosas en grande y globales.